Bien. ¿No? Hello, cheguei. Welcome back. Bueno, chicos. Perdóname, Boris. Llegué un poquito atrasado. ¿Qué hace ahora? Recién vamos a empezar. ¿Ah? ¿Repite? We are about to start. I don't speak English. Recién vamos a arrancar la reunión. Vamos a comenzar. Okay. No sé por qué tenía pensado que sí, que ibas a hablar en inglés. Lo malinterpreté de los chats anteriores. Não entendi nada. Não Bueno, lo compreendo. No lo entiendo. ¿Qué dice? bueno, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien? Sí. Recién vamos a arrancar el bloque, ¿sí? Este último bloque Eh, de la tarde. ¿Puedes hablar un poquito más despacio? Más despacio que esto, me parece que no puedo. Ahí lo Ah, lamento, pero ya más despacio que esta cadencia, me parece que ya sería sim, demasiado exagerado. pero deixa a boca en el vídeo. Ok, Sí, la boca ok, está en el ok, video, sí. ok, ok, agora. Tá bueno. Bueno, en este último bloque, el anterior, ¿sí? Estuvimos viendo ya la teoría modular, ¿sí? De Fodor, estuvimos viendo los principios, ¿sí? Cómo es el módulo de Fodor, ¿sí? Cuáles son sus componentes. Y después, bueno, hicimos una actividad en base al efecto McGurk, ¿sí? Yo, si mal no recuerdo, Priscila tenía una pregunta para hacer y por ahí había algunas personas que quizá querían comentar algo, continuar. Así que bueno, no sé, Priscila, Sí, si estás por ahí, querías hacer una consulta y después ahí veo que Leandro levantó la mano, así que ahí vamos siguiendo con eso. hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, sí. No, yo tenía una pregunta que había surgido en el debate de la actividad que tenía que ver con esto de la atención selectiva. Sí, ¿Cómo se relaciona con el encapsulamiento informativo de la información? Porque la atención selectiva en realidad no es paralela, es serial. O mira, sea, podemos no prestar recuerdo atención. ahora quién mencionó lo de atención selectiva en Yo, relación al encapsulamiento. Ahora es como que no, ya perdí el hilo de yo, ese debate. ¿Cómo sería eso? no, porque tiene que ver con que cuando veía el video solo podía interpretar va una vez y después Sí, pa, no al mismo tiempo, ¿entendés? sí, eso es porque vos, o sea, no diría que se trata de la atención selectiva en ese caso, diría que se trata de bloquear, en ese sentido, una entrada perceptual. ¿Me Como explico? que se puede Lo que vos procesar haces, solamente un lo que, estímulo a la vez. lo que vos haces es, o sea, el efecto McGurk lo que te está mostrando es que hay dos sistemas que están interactuando, ¿sí? Que son el sistema visual y el auditivo. Ese Sí, efecto no se da si vos, por ejemplo, te tapás los ojos. Porque si vos te tapás los ojos, lo que haces es bloquear la entrada visual. claro. Decime si ahí se entiende. Y obviamente vas a escuchar siempre el mismo sonido. Pero cuando vos te exponés ante ambas vías perceptuales, ahí es cuando el efecto se da. Decime, Priscila, si ahí queda Yo, clara. por lo tanto,
la información se activa al mismo tiempo, pero no se puede procesar al mismo tiempo. La información se activa, ¿sí? En simultáneo, hay interacción entre los sistemas, ¿sí? Lo que pasa es que al tener las dos vías, ¿sí? Y al tener más preponderancia el sistema visual, ¿sí? Se genera esa ilusión, que es una Claro. ilusión auditiva, ¿se entiende? Pero el sonido que vos percibís sigue siendo el mismo siempre, Ok, ¿sí? Eso a lo que apunta es a la interacción de los dos sistemas. bien. Gracias. No, a vos, el Leandro. Olá, perdóname. Te escuchamos. Yo quería volver a una información anterior, Sí. que estaba en tu PowerPoint, que hablaba sobre el ¿A qué información, perdón? ¿Cómo? ¿A qué información? ¿A cuál te Aquela referís? informação. Isso, aquela informação. Cognitivismo, processamento da informação. Você citou dois teóricos. De meu campo de pesquisa, de educação. La verdad, no recuerdo, vos no podés decir exactamente Jerry la... Fodor e Noam Chomsky. Sí, acá estamos. Isso. Chomsky y Fodor, Então, sí. Jerry Fodor se havia incorporado ao MIT Sí, e, atraído por el trabalho de Noam Chomsky, participava de forma destacada em el cambio pragmático que se estava produzindo mais ou menos simultaneamente em la linguística, la psicologia e la filosofia da mente. Eu sou grado em filosofia, então isso me atraiu. Okay? A convergência de interesse de estas disciplinas, três: linguística, psicologia e filosofia da mente. A convergência de interesse de estas disciplinas, junto com as aportações de las ciências da computação e da neurociência, contribuíram a configurar o âmbito interdisciplinar de la ciência cognitiva. Então, a ciência cognitiva é um âmbito interdisciplinar. Correto? sí. Ok. Continuar. Este clima inovador, e nesse clima inovador, Fodor? Jerry Fodor. Fodor. É um norte-americano? Fodor. É um norte-americano? Jerry Fodor. Fodor? É um norte-americano? Sí. Me gusta saber a nacionalidade. Desarrolla uma ampla labor em várias fontes. Considerei isso muito significativo. Várias fontes, em várias frentes. 1. La reflexão filosófica sobre el próprio... desculpa. La reflexão filosófica sobre o nível próprio de explicação psicológica ante los intentos reduccionistas, la reivindicação de la psicologia del sentido comum e las atitudes proposicionales. 2. 3. Sus primeiras aproximações ao problema del significado em el contexto das relações entre pensamento e linguagem. O que tu pensas é diferente do que tu dices. Há como se diz em espanhol, falha de comunicação.
Una falla ¿Cuál en la sería lo...? Sí, ¿cuál Falla en la sería lo...? comunicación. El Bien. cérebro pensa, pelo que se usa para el cérebro, el pensamiento, transmutar para los comunes, es a través da linguagem. Então, esse problema, como eu disse antes, que é uma broma filosófica, Wittgenstein, filósofo austríaco, está na questão da linguagem. Então, todo o problema filosófico hoje se dedica, segundo Wittgenstein, filósofo do século XX, contemporâneo, portanto, se reduz, ele tenta reduzir, e agora estou começando a entender o que ele disse, porque a filosofia só depois do desenvolvimento da ciência, basta solamente a la filosofia ensinar a uma mosca Lean, ¿querés que...? la botella. É Claro. uma metáfora, como se a mosca estivesse dentro da botella. Como ensinar, então, segundo a perspectiva de Ludwig Wittgenstein, filósofo da linguagem, da mente, filosofia da mente também, da lógica, é referencial muito acadêmico e muito pesquisado, buscado acá em Brasil. Wittgenstein. Claro, pero Wittgenstein sí. no es un Sí, actor relevante dentro de la ciencia cognitiva. Estou tentando complementar uma coisa com a outra, certo? Se pegar essa botella, a mosca entra na botella. A mosca está aqui dentro da botella. A função, então, depois deles avanço, do desenvolvimento de todas as ciências, basta solamente a filosofia ensinar a la mosca a salir de dentro de la botella. ¿Cómo hace? Lean, me parece, Lean, perdón, voy a hablar lento, así me entendés, disculpe, profe. Está re bueno lo que estás planteando, porque es cómo trabaja interdisciplinarmente la filosofía y cómo vos ves las influencias filosóficas dentro de la ciencia cognitiva. Ahora, como estaría bueno como continuar con la discusión que estábamos teniendo, así podemos complejizar el conocimiento que tenemos, o que algunos vinimos acá para anotarnos para saber más sobre la ciencia cognitiva, y ahí vos después capaz de hacer otros aportes que tengan que ver con la filosofía en relación. No es esto. A la filosofía, segundo Wittgenstein, estamos en conjunto. Por eso, como digo, como juegan interdisciplinarmente y estar en conjunto, estaría bueno como... Ahí está. A filosofía, según la visión de Wittgenstein, a filosofía cambia simplesmente en filosofía de la lenguaje. Solamente. Ahora lo que estaría bueno como seguir avanzando en los autores de la ciencia cognitiva, a ver qué más tienen para decir. ¿Se entiende? Porque lo que estábamos hablando antes, y me gustaría como volver a eso, es sobre la diferencia entre lo que habíamos visto de módulos y lo que vimos del video que el profe nos pasó. ¿No, profe? No, sí, seguro. Gracias, Zoe, por la aclaración. Es importante... En tercer, yo soy de la filosofía. Leandro, perdón, espera un segundito, Leandro, un segundito. Por favor, ¿sí? Entonces, en tercer... Leandro, por favor, te pido un segundo y me dejas decir una cosita. Dale, gracias. Si no, nos vamos a estancar en esto.
Yo lo que por ahí no me termina de quedar claro es cuál sería tu pregunta. Digo porque empezaste a leer la filmina y digo, por ahí vos tenés alguna pregunta puntual para hacer, o por ahí lo que vos querés resaltar es algún aporte de Wittgenstein. Yo conozco a Wittgenstein, pero la verdad que no es un autor, yo no estoy familiarizado con gran parte de su obra. Ludwig Entonces, Wittgenstein, no vas está, no es, a un segundo, Leo, déjame terminar la idea. No es una personalidad fuertemente vinculada ni siquiera hoy en día a las ciencias cognitivas. No digo que uno no pueda realizar un aporte, pero lo que voy es que está bueno si vos tenés por ahí algo para mencionar sobre eso, por ahí ya materializarlo, y como decís vos, o sea, si yo, a ver si te entiendo bien, vos lo que planteás es que Wittgenstein pone mucho énfasis en la filosofía del lenguaje. ¿Eso es lo que querés resaltar? ¿O qué cosa? Terceiro parágrafo. Dale, mira, déjalo por escrito, o si no, mira, vamos. Relaciones entre pensamento y lenguaje. Bien. Pensamento es una cosa, lenguaje es otra. Sí, podríamos decir que el lenguaje es una de las tantas funciones cognitivas que podrían operar dentro de la arquitectura cognitiva, del pensamiento, de la cognición. ¿Eso es lo que a eso queremos llegar? Tá. Sim. Estamos de acuerdo en la misma línea, y bueno, si esa era por ahí la duda, ya te parece. Si te parece, ya podemos avanzar. No es una duda, es una provocación. Querías acotar eso. No, perfecto, y estamos Una provocación. alineados. Estamos alineados en eso. Acá en Brasil nós tenemos un artista que estudió filosofía en Bahía. Se llama Caetano Veloso. Sí, por supuesto que lo conocemos. Calculo que la mayoría. Pois é. Ele disse em um momento que eu busquei entender do que ele estava falando. Ele falou o seguinte, que só se pode filosofar en alemán. ¿Por qué esto? Porque es la lengua más fiel al pensamiento. Entonces, el alemán sería el viés del pensamiento, porque pasa por la lenguaje más firme, menos corrupta dentro de Bueno, ¿podríamos seguir con la clase, bien, por favor? Porque sí, vamos a tratar de hacer esto. podrías Bueno, dejar la última hora para las más preguntas puede y aportes, cambiar. porque no, o sea, yo quiero escuchar tus aportes, no sé, él no es el profesor, perdóname que te diga, pero no, está la bien, verdad está que bien. estoy escuchando Caetano Veloso, yo escucho Radiohead, ¿querés que hablemos Radiohead? Está bien, vamos a tratar, Gracias. Sergio, por favor, de que las intervenciones sean, te iba a dar la palabra, Sergio, justamente, bien breves. Así que sí, tratemos de continuar, ¿sí? Para poder, si no, no vamos a llegar a ver lo que tenemos que ver. Por ahí, Leandro, te propongo que vos me escribas en el chat alguna duda que vos ya vayas pensando, así no nos atrasamos. Y tratemos de que las intervenciones, esto por ahí en general, tiendan a ser un poco más breves, ¿sí? Sim, Gracias. vou vendo. São 3 trabajos. Bien, volvamos entonces a la discusión, ¿sí? Estábamos en módulos fodorianos, ¿no? Estábamos en Fodor, estábamos en módulos, encapsulamiento, Priscila haciendo una pregunta, bueno, entiendo que eso quedó claro, Priscila, y no sé si alguien más quiere preguntar algo respecto de Fodor, de los módulos, algo que no haya quedado claro. Una última aclaración sobre lo que consulté y Dale, leí Priscila. algo sobre
había leído hace un tiempo La conciencia en el cerebro de Dean, no sé si lo conoces, es un Sí, neuropsicólogo, y Stanislas habla de sobre el Jaén. efecto Marburg. Y yo me había Sí, reolvidado de este efecto, pero mirá, habla sobre que se puede procesar estímulos visuales y auditivos al mismo tiempo sin necesidad de atención consciente. Esa era mi duda, pero ya está está. bien. Perfecto. Ese libro está muy bueno. Recomiendo su lectura para los demás. Él se dedicó mucho a hacer psicología matemática. Y tiene un montón de libros y son muy claros y Linguajes, muy pedagógicos. matemática, linguaje, filosofía, Sí, linguaje, otro tipo tudo. de lenguaje, claro. Sí. Língua de sinais. O que Wittgenstein quer dizer? Depois me Lean, corto el micrófono. El lean. micrófono. Eso, así podemos ver al profe en la pantalla completa, porfis. Sí, voy a desconectarme. El micrófono. Bueno, ¿estamos bien hasta acá? Bueno, ¿se acuerdan que habíamos hablado de distintos enfoques, procesamiento distribuido, paradigma de procesamiento de la información, ¿no? Que era el paradigma fodoriano, ¿sí? Y en contraposición tenemos el famoso conexionismo, ¿sí? El conexionismo, ¿sí? Es un conjunto, ¿sí?, de enfoques en los ámbitos de la inteligencia artificial, la psicología cognitiva, la ciencia cognitiva, la neurociencia y la filosofía de la mente, que presenta los fenómenos de la mente y del comportamiento como procesos que emergen de redes formadas por unidades sencillas interconectadas, ¿sí? A diferencia del paradigma del procesamiento de la información, ¿sí?, el conexionismo en realidad lo que plantea es que en el cerebro solo hay relaciones, ¿sí? Esa podría ser una forma de definirlo, ¿no? En el cerebro solo hay relaciones. Solo hay relaciones entre nodos que están interconectados. Esto haciendo como una metáfora de las neuronas en el cerebro, ¿verdad? Y estas redes, ¿no?, que se arman son permeables a la experiencia, ¿no? Se van reconfigurando con la experiencia. En cambio, el paradigma del procesamiento de la información lo que plantea es que todo funciona mediante reglas y algoritmos que son totalmente rígidos. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Sí, sí, Bien. Bueno, sí. entonces el conexionismo, como les ¿Seguimos decía, con FODOR o esto ya está esto desconectado? ya estamos en conexionismo. Por eso les dije que esto Ok, ya es ok, en ok, ok. contraposición al paradigma del procesamiento de la información. Perdón. El conexionismo corresponde, vale la pregunta, perdón por no aclarar. Y como les decía, esta corriente se empieza a situar en lo que se llama el procesamiento distribuido en paralelo. ¿Se acuerdan que Fodor, sí, decía que los procesos se dan de manera serial? Pero el conexionismo, y todo lo que es el procesamiento distribuido en paralelo, dice que esas conexiones se pueden dar en paralelo, al mismo tiempo en el cerebro, ¿sí? Entonces, como les decía, el conexionismo recurre a la metáfora neuronal para explicar cómo funciona el cerebro humano. Ya no se piensa el cerebro como una computadora, sino que es al revés, se trata de buscar la comprensión del cerebro y su modo de operar. No está regido por reglas, que es lo que les decía recién, por reglas nos referimos a algoritmos específicos, ni dispone de un procesador central, ¿sí?, ni de lugares precisos para almacenar información, sino que hay interconexiones masivas entre las unidades básicas de procesamiento, neuronas, que cambian, como les decía, como fruto de la experiencia. Por ahí para que se entienda esto de lo que es cuestiones, o sea, lugares precisos para almacenar información. Si yo les preguntara a ustedes, ¿recuerdan algún modelo de memoria que esté más vinculado a lo que es Fodor, al paradigma del procesamiento de la información? ¿Alguien tiene por ahí algún conocimiento, algún modelo de memoria? Bueno, el clásico modelo multialmacén, no sé si algunos lo conocen, de Atkinson y Shipley, que se basa como en los distintos almacenes, ¿no? Memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, ¿sí? Que son como lugares donde se almacenarían las memorias. Bueno, y todos los avances en neurociencia, ¿sí?, a lo que apuntan es que la memoria es reconstitutiva y no puede ser pensada a modo de un reservorio que se ubica en alguna área del cerebro que almacena, digamos, como cosas, símbolos, unidades, lo que sea. ¿Sí?
¿Se entiende esta idea? Sí. Sí, Bien, y sí. ¿Esto qué esta- año es todo? O sea, ¿en qué año empezó a surgir todo esto? La de Fodor y conexionismo. en los años 60, diría yo, 60, la ok. revolución cognitiva, sí. Años 50, 60 y empieza toda la revolución cognitiva. Bueno, y esta es un poco de humor, pero la verdad que es muy intuitivo acerca de cómo funciona. No sé si alguien vio Better Call Saul. No, no sé si es Better Call Saul o Breaking Bad, ahora no me acuerdo. Pero bueno, sea cual fuere, viste, la foto dice, ¿no? ¿Cómo funcionan las redes neuronales? Dice, I know a guy who knows a guy who knows a guy. Eso refiere a lo que son las teorías de la propagación de la activación, ¿no? Cómo se van formando estas redes por activación, ¿no? Conexiones excitatorias e inhibitorias entre neuronas. ¿Sí? Y así se van formando las redes en base a la experiencia. Hay una cosa también que está en otras teorías del aprendizaje por ahí que tienen que se vinculan con este tipo de enfoques, es por ejemplo el aprendizaje hebbiano. No sé si escucharon hablar del aprendizaje hebbiano de Donald Hebb. Bueno, él decía que las redes se iban formando por la experiencia y por contigüidad, digamos. O sea, había una frase muy famosa de él que decía, neurons that fire together, wire together. O sea, las neuronas que disparan al mismo tiempo se terminan uniendo. ¿Sí? Entonces, así dice que se forman estas redes neuronales, ¿no? Hay determinados procesos que evidentemente implican la activación de ciertas neuronas puntuales, ¿sí? Entonces, de eso se infiere que esos procesos cognitivos, ¿sí? Van a estar apoyados en la conformación de estas redes, ¿sí? Que se van a empezar a asociar, ¿sí? Estas neuronas que se van a empezar a asociar con otras y van a formar estas redes por la activación simultánea en esas acciones particulares. ¿Se entiende esta idea también? Sí. Sí. Bien. Perdón, estas son entonces el conexionismo y la teoría del procesamiento, son como dos teorías que están dentro de las ciencias cognitivas y que son más o menos contemporáneas, pero que tienen distintos enfoques. También estamos como... Sí, podríamos decir eso, sí. Sí, el conexionismo igual viene después del paradigma de Fodor. Pero sí, forman parte el conexionismo y el modularismo forman parte del abanico de las ciencias cognitivas. Y hoy en día se siguen escribiendo artículos, más que nada por ahí la gente que se dedica a hacer estudios o análisis más teóricos, y la gente que no lo hace, la gente que por ahí se dedica a hacer cuestiones más empíricas, por ahí directamente solo se compromete con un postulado y nada, dice, bueno, que tiene una concepción conexionista de tal fenómeno y directamente lo abordan desde ese lado. Teresita. Teresita, Sí, perdón. Una pregunta donde dice sostiene que no está regido por reglas. sí, Si me podría aclarar un poco más sí, sobre eso. Ah, sí, te aclaro. Se bien. refiere a algoritmos. O sea, el paradigma del procesamiento de la información, al utilizar una analogía mente-computadora, ¿sí? Dice que, digamos, si la analogía es que la mente funciona como un ordenador, entonces todos los procesos están basados en algoritmos computacionales, ¿sí? Algoritmos que se basan Sí, en símbolos. O sea, hay símbolos y hay algoritmos. Los algoritmos son series de pasos, ¿sí? sí, sí. Que digamos, llevan siempre al mismo resultado. Ujú, ¿Está bien? La sí, computadora funciona de ese modo, tiene algoritmos para todo. Si yo agarro y hago doble clic en mi carpeta, eso tiene un ajá, algoritmo. Y cada vez que yo hago eso, eso tiene un algoritmo que le dice al sistema central, ¿sí? Que yo quiero ingresar a la carpeta X. Si abro una claro, presentación lo mismo, cuando tecleo, cuando escribo, etc. ¿Está ajá, bien? sí, Entonces, eso funciona con algoritmos. Esos algoritmos bien, son rígidos. Y lo que se plantea acá con el coleccionismo es que estas redes se pueden modificar en base a la experiencia. No es que, como vieron que yo había dicho, bueno, a veces hay neuronas que disparan juntas, entonces se unen juntas y se forma una red
en relación a determinado proceso. Eso no va a ser siempre así, no tiene por qué serlo, porque esa red se puede modificar, ¿sí? Porque es plástica, el cerebro es plástico, ¿sí? Ujú. Entonces, si se usa una metáfora neuronal o del cerebro, ¿sí? Sabemos que esas conexiones, esas redes, son plásticas, son susceptibles de modificarse en base a la experiencia. De hecho, eso ocurre un montón cuando por ahí a veces hay ciertas lesiones y el cerebro mismo se ocupa a veces de poder restaurar algunas funciones que estaban funcionando mal, ¿no? Con la terapia se logra eso. Cuando uno hace una terapia para mejorar algún fenómeno, bueno, evidentemente algo a nivel neuronal tiene que reconfigurarse, ¿no? Para que se manifieste una mejoría a nivel conductual, ¿no? Si yo tenía un proceso que estaba funcionando bien, después no empieza a funcionar tan bien, hago algo, ¿sí? Al nivel de la experiencia, ¿sí? Recibo una terapia o hago que me someta a un tratamiento, lo que sea, eso va a implicar nuevas conexiones, nuevo input. Y ese nuevo input va a generar nuevas conexiones y seguramente va a lograr que esas redes se puedan modificar o reemplazar. Decime, Teresita, si Sí. esto te aclara la pregunta. Sí, me aclara, pero quizás estoy un poco perdida, pero estamos hablando como a nivel del pensamiento, porque no sé, como que necesito por ahí bajarlo a un ejemplo concreto para quizás entenderlo mejor, porque no sé si habla por ahí a nivel biológico o a nivel, porque no sé, perdone si me parece medio tonto, pero yo siento como la información de alguna manera siempre se procesa bajo una misma regla, como entra, se procesa y sale, digamos, no apunta hacia eso lo que usted dice de que no está bajo reglas. Quizás lo que dice usted es que entra amarillo y sale amarillo y después por algún proceso mental o por alguna terapia puede entrar amarillo y después salir rojo. O sea, quizás nada que ver el ejemplo, pero no sé si puede llegar a entender mi confusión. Mira, creo que entiendo, sí, entiendo la confusión. Las redes neuronales son, Sí, o sea, no son neuronas, son redes neuronales, son sí, redes computacionales, pero Boris, que tienen Teresita, como metáfora. ahí está el problema central. El pensamiento que ella mismo demostró entre la confusión entre el pensamiento y cómo le da esto a cargo. Leandro, espera un sí, poquito porque mira, ujú, una compañera acaba de hacer una pregunta, Sí, sí. yo estoy tratando de responderle y vos irrumpís directamente. Pero, eh, yo soy de Brasil. no, está bien, está bien, pero bueno, Nosotros somos tratemos, un poquito más. tra- tratemos de respetar el turno de Sí, los sí, otros sí. compañeros, porque si no Perdón, se hace perdóname, muy Teresita, difícil. perdóname. Se hace muy difícil llevar la clase así, tanto para mí como para tus compañeros y compañeras. Sí, sí. Perdón, Teresita, ahí me perdí. ¿Podés volver sí, a...? gracias. Creo Ah, que entendía que apuntaba tu pregunta. Te estaba diciendo, ya me sí, acordé. Lo que te está. estaba diciendo es Ujú, que las redes neuronales, por ejemplo, ¿sí? sí, Específicamente son redes neuronales computacionales, pero que toman como metáfora el cerebro y no una computadora. claro. ¿Me Sí, explico? sí, ahí eso lo entendí, sí, Ahí queda claro. sí. Ahora, después, cómo funciona el cerebro ya en sí mismo, ya, y bueno, Eso eh, es lo que no sabemos, digamos, ahí se va a meter la biología, claro. mucho, pero estos modelos de redes neuronales lo que intentan es como replicar, ¿cómo se dice? Explicar el procesamiento en términos de cómo funciona el cerebro. Sí, lo que me Pero queda, o una red sea, neuronal es computacional, claro, me pero quedaba la red nada, se puede modificar, sí. sí, perdón, me Sí, sonaba sí. nada más como, o como que no lograba entender a qué se refiere que no tiene reglas, porque, no sé, entiendo que generalmente a nivel biológico todo sucede en el mismo orden, pero quizás no apunta a lo biológico, sino
a otra cosa que no llego a Claro. comprender. Claro, lo de las reglas se refiere a una única manera de operar. Un algoritmo es una manera única de operar, ¿sí? Sí, no, sí, eso lo entiendo. Y ahí no hay, digamos, no hay otra manera de hacer eso. En cambio, el cerebro, ¿sí? Es permeable a la experiencia y el algoritmo no. Ah, En ya ese está. sentido. Es en ese Como sentido. que hace como el contrapuesto con, no sé, con un conductista, que es como que si ya te marcaron así, lo vas a hacer para Exactamente. siempre toda la vida. Exacto. O sea, ¿no? Un algoritmo no se puede modificar por la experiencia, no sería permeable a la experiencia. Ah, ok, claro, listo. No, ahí está, listo, ya llegué. Gracias. Bien, o sea, si el algoritmo, por ejemplo, de lo visual se daña, Sí, eso no se puede, no es permeable a la experiencia ya. sí, Y sí. el cerebro muestra lo contrario. Ujú. Ahí quedás, Teresita. Sí, sí, ya está. Ahí Buenísimo. llegué. Ajá. Gracias por el aporte porque entonces implica que era necesario aclarar. Bien, había 2 o 3 manos más levantadas. Sí, estaba yo, profe, no sé, ¿alguien más? Adelita, dale. No entiendo a qué hace referencia la palabra metáfora neuronal. O sea, comprendo la palabra metáfora, pero no con respecto a lo neuronal. No. Perdón. Está bien, no, está buenísimo el comentario. Se refiere a metáfora neuronal porque es lo mismo que decíamos cuando decíamos metáfora computacional. Es porque quiero utilizar a las neuronas, ¿sí?, como base para desarrollar el modelo. O sea, tomo como base el funcionamiento de las neuronas para desarrollar esta teoría conexionista, así como Fodor tomó la manera en la que funciona un ordenador, que tiene un input y después sale un output y se procesa mediante símbolos y algoritmos, y de manera serial, etcétera, etcétera. Acá sabemos que las neuronas, se comunican entre ellas, ¿sí?, mediante señales electroquímicas, ¿sí? Sabemos que pueden formar determinadas redes, ¿sí? A veces, si son neuronas que se activan en conjunto, generalmente terminan formando redes, ¿sí?, que son conjuntos de redes que después, conjuntos de neuronas que se van a activar en simultáneo ante determinado fenómeno, pero es en ese sentido que se refiere a la palabra metáfora neuronal. Metáfora porque quiere utilizar el funcionamiento neuronal para desarrollar su teoría, el modelo. Decime, Adelita, si respondo esa parte de la pregunta. Perdón, sí. Lo único que no sé por qué metáfora. Porque usa la palabra metáfora como usar. Definiendo lo que es una metáfora, que es la sustitución por ahí de un término por otro, Sí, ¿sí?, es como sí. querer decir eso de otra manera. O sea, no sé, Ah, y por eso es ahí, lo que quiere hacer con las neuronas. eso es exacto, es lo que Perfecto. se toma, es la manera de decirlo en la literatura. Yo podría decir que recurre a las neuronas para desarrollar su modelo. Por eso es metáfora Perfecto. neuronal. Me Nada más quedó que por clarísimo, eso. profe, gracias. No, gracias a vos por la pregunta. No sé si había alguien más. Yo quería mencionar una cuestión que no la tengo tan clara porque he tratado de entender de qué constan y Dale, no, Juan Pablo. pero en esto de la metáfora computacional, que existen Sí. ahora las computadoras cuánticas, ¿no tiene Sí. alguna vinculación con el conexionismo esta cuestión de que en una computadora cuántica parecería ser que el algoritmo no está bien definido o puede llevar adelante distintos procesos simultáneos y hasta que no se definen, no es uno u otro? Está buenísimo el comentario, Juan Pablo. Mira, el tema es, acá en Rosotos en realidad estamos viendo historia de la psicología cognitiva. Y el paradigma del procesamiento de la información y el modularismo tal cual yo lo acabo de dar es tal cual surgió en sus orígenes. Y en ese sentido, en ese entonces, los ordenadores de ese momento respondían a esta analogía de Fodor. De hecho, los modelos de inteligencia artificial también entiendo que funcionan con algoritmos recurrentes y que pueden ser modificables por
o permeables a la experiencia. De hecho, bueno, entiendo que los sistemas de inteligencia artificial lo que hacen es eso, o sea, empiezan a recibir input y después van modificando no sé si vos, Juan Pablo, has probado el ChatGPT. Sí, sí. Bueno, sí, bueno, viste que vos, no sé si te pasó que por ahí le preguntabas algo y te respondía por ahí de manera incorrecta. Entonces vos le empezabas a tirar más info, le empezabas como a apretar, y después el algoritmo empieza a responder distinto, y seguramente la tercera o cuarta vez que una persona le pregunte por lo mismo que vos, ya la respuesta termina siendo otra. Y el sistema va aprendiendo en base al input que vos le vas dando. En ese sentido, bueno, yo no soy experto, ya eso es algo que me recontra escapa del tema de computadoras cuánticas, etcétera, pero está bárbaro el aporte. Yo calculo que debe haber, digamos, esto no es, el tema por ahí, la disquisición teórica, no es algo que yo haya seguido, no me he dedicado a eso, entonces habría que ver hoy actualmente qué se está discutiendo a este nivel, ¿no? de no sé, modificaciones de las metáforas computacionales o del tema mente-ordenador. Sí, por ejemplo, sí he visto visiones más flexibles de las teorías modulares de Fodor que ya no hablan del encapsulamiento extremo, por ejemplo. O sea, ya no dicen que los módulos están totalmente encapsulados en uno del otro, sino que hay módulos que podrían interactuar con otros módulos específicos. Yo tenía una pregunta que me quedó de antes, no sé si ya la respondieron, si la respondieron, díganme nomás, pero ¿hasta qué punto se llegó en la teoría de Fodor a identificar módulos? Porque, por ejemplo, yo tengo como la del procesador lingüístico, que era una fija, por lo menos de mi disciplina, que siempre se identificaba y que de algún modo, como es algo tan específicamente del ser humano, parecía fácil de identificar ahí un procesador. Y que por ahí en el efecto recién, que no me acuerdo el nombre, El McGurk. Claro, se nos generaba una confusión cuando discutimos en grupo entre por ahí lo que sería el procesador, el módulo en sí, y el procesador sensorial. El procesador lingüístico, yo después estaba pensando que en realidad toma información de distintos procesadores sensoriales. Así que tiene sentido que si está viendo los labios, o sea, no es un módulo aparte, eso se está generando en el procesador sensorial, y uno desde el procesador lingüístico, de hecho, puede leer y no está escuchando nada. Digamos, el procesador lingüístico no es que opera exclusivamente auditivamente, ¿no? O sea, No, mi pregunta por es supuesto. básicamente si desde la teoría modular se llegó a identificar procesadores, o todo eso quedó un poco, naufragó un poco en la imposibilidad precisamente de identificar módulos, y entonces quedó más bien en un nivel de postulado teórico y no muy desarrollado. Mira, acá yo he visto trabajos específicamente de teorías modulares del lenguaje, específicamente una autora que se llama Carmilov Smith. Eso te lo puedo pasar por si te interesa, pero a nivel academia, journals actuales, yo no lo he seguido y no lo he visto demasiado. Entonces creo que algunas cosas yo creo que han quedado medio en el olvido. Y el problema, cuando yo digo el problema de identificar un módulo, lo que sí nunca ha podido resolver el modalismo es una cuestión ontológica. Porque uno por ahí puede dar cuenta indirectamente de ciertos procesos, como decís vos, pero digamos, el problema es cuando los atoran, más que nada la gente que viene de las neurociencias y le dice, bueno, pero ¿dónde está el módulo del lenguaje? Que esa es la discusión que tenía, entiendo, bueno, Chomsky con neurocientíficos, y ahí es donde ya se apela a una cuestión de jurisdicción, porque en un momento dice, bueno, pero ¿dónde está el módulo del lenguaje? Y Chomsky respondía que, bueno, la neurociencia no había avanzado lo suficiente, pero que eso estaba. Entonces, hasta tanto eso no se compruebe, a nivel, a menos ontológico, es imposible identificar un módulo.
pero sí debe haber habido muchos trabajos subsiguientes, como decís vos, que indirectamente dan cuenta de que eso puede estar ahí. Pero es por ahí, no sé, es a otro nivel. No sé si me explico, si soy claro por ahí con la respuesta. El mayor problema es más que nada a nivel ontológico que se lo cuestiona. Lo mismo, y lo mismo ocurre con este tema de la teoría modular. O sea, ¿dónde están los símbolos en la mente? En realidad, ¿dónde está eso? Y ahí es donde se empieza a complicar todo. Y esos son debates que nada, han sido muy caldeados y nunca se han llegado a dirimir. Una cosa que por ahí se discute, que no es específicamente esto, pero que tiene que ver por ahí con lo modular y por ahí lo inactivo, si se quiere, lo corporizado, es justamente esto, el tema de la cognición corporizada, que abandona este pensamiento por ahí del lenguaje como algo amodal y puramente simbólico o abstracto, y en lugar de algo totalmente vinculado a la experiencia corporal o multisensorial, si se quiere, de todo el entorno. Decime, Juan Pablo, si te respondo, y después tengo algunas cosas en mente como para enviarte, que se me ocurre, si el tema te interesa o para profundizar, vas a encontrar algunas cositas ahí. Buenísimo. ¿Te hago una pregunta? Muy buena la pregunta, muy buena. Gracias. ¿Te hago una pregunta? ¿Puede ser? O, Sí, no sé si Ailén. interrumpo, sí. Los modelos, porque estaba acordando de los modelos que yo vi en la carrera, ¿no? El de Osgood o el de Chevery Mueller, ¿no? Responden por ahí no sé si los tenés en mente. No, refrescámelos, No, por bueno, que favor. dan como todo lo que tiene que ver con el input y el output del lenguaje, que pasa Sí. en cada momento, digamos, cuando ingresa los fonemas y, o sea, cuando una persona Está bien, recibe un mensaje y cuando quiere emitir un mensaje. está bien. No te estás refiriendo a los modelos de doble ruta, no. Sí, Sí, entendí sí, mal. sí. Bueno, sí, los modelos de doble ruta, digamos, ¿a qué refiere, decís vos? Sí, sí, tienen que ver con esto del conexionismo, o son más bien, se responden más bien a los modelos así, al No, de son visiones más integradas y no responden por más ahí conexionistas. a modelos modulares, no responden a Mm. modelos modulares. Y están buenos, siempre esos modelos de doble ruta los van a ver seguro en trastornos, porque son muy útiles para explicar un montón de comportamientos patológicos, ¿no? Gente que por ahí tiene déficits en la ruta léxica y no en la ruta semántica, o al revés. Entonces esos modelos de doble ruta permiten ver estas dobles disociaciones en pacientes. Y eso lo van a ver, en neuro lo van a ver recontra en detalle, van a ver seguro un modelo de Lambold-Ralph, etc. Está Leandro, bien. no sé, Elian, perdón si respondo. Sí, sí, gracias. Bien. No, a vos por la pregunta. Leandro. Hola. Momento. Hola, Leandro. Hola, hola. Una pregunta, profe, perdón que interrumpa, Leandro. ¿Podemos hacer un espacio antes de terminar la clase para preguntas? Así no perdemos el hilo de... Es una propuesta nada más. Me pegou el texto de Clark. Eu estudei el texto de Clark em outro intervalo. E vi uma coisa muito interessante. Ele disse na segunda ou terceira parte, segunda parte, es lo que ele dice. El modelo conexionista desafió al computacional por un buen tiempo y las aguas se acalmaron tanto hasta que recientemente apareció un nuevo modelo, la teoría de sistemas dinámicos, ¿correcto? Que ha questionado radicalmente o conceito de reputação e ameaça com criar um cisma maior que
el que ocurriu entre el computacionismo e el conexionismo. Então, estamos falando agora sobre a teoria de sistemas dinâmicos, TSD. Empieza Clark, continúa. Lo que hace Clark, entonces, es discutir las propuestas de la TSD, teoría de sistemas dinámicos, sobre el rol del cuerpo y el entorno en el moldaje de nuestros procesos cognitivos, criticando a su vez lo que considera excesos del programa, especialmente la denominada, aspas, entre aspas, tesis de la cognición corpórea, que sostiene que, abre aspas, la mejor manera de estudiar la cognición corpórea es mediante Leandro, esquemas explicativos. Leandro, perdón que computacionales. te interrumpa. Yo Ok. también lo leía, lo de Clark. ¿Cuál es tu pregunta si podemos avanzar? Porque me parece que te estás adelantando, todavía no terminamos con lo de conexionismo. ¿Cuál es tu pregunta puntual? Así el profe puede resolverla. ¿Es una pregunta que tengo que hacer? Claro, sí, porque él está explicando lo del conexionismo. Todos hemos leído esto que vos estás comentando, entonces me parece que no es necesario que lo leas en voz alta. Si hay alguna pregunta, ahí podés interrumpir, si no, necesitamos continuar. Portanto, ¿Se entiende? estos esquemas explicativos computacionales aún son válidos. Disculpen, por favor, disculpen. Mire, Boris, mira, yo me voy a tomar este atrevimiento que nos ha pasado en otro curso que estoy haciendo. Debido a que era insostenible tener la clase por lo heterogéneo que era el curso, se sugirió lo que están planteando las chicas, que se siguiera, cada uno anota en su cuaderno las dudas, comentarios, sugerencias para después decírtelas a vos y se queda al final de la clase para aclarar, excepto que el profesor nos indique algo en particular. Por ahí si te sirve la sugerencia, Boris, para vos también, porque por ahí es que no sé si vos lográs entender también o lo que nosotros no entendemos, entonces no nos podemos tampoco enganchar en esto y estamos haciendo como lectura, como si estuviéramos aprendiendo de cero y realmente creo que no es el objetivo, no sé si los demás están de acuerdo, de poder seguir, vamos anotando las dudas, lo aliviamos al profesor, las dejamos para el final, entonces volvemos con todo lo que se hizo por clase y no por filmina y que, ¿no? que después queda todo colgado. Gracias, perdón Boris, si te sirve el dato. No, Jessica, mira, gracias a vos. No, realmente igual no, he dado varios cursos, pero no, evidentemente estamos en un estado ya un poco, por ahí un poco disruptivo. Así que, no, nuevamente repetirles, por favor, que sí que los, digamos, a mí me parece bien, de hecho, hemos respondido recién unas preguntas puntuales y me parece que han ayudado digamos, a resolver o a aclarar muchas cosas. Si tratemos de que sean bien direccionadas, ¿sí? Como han hecho recién, y si hay alguna duda por ahí muy puntual, muy específica, eso se puede ver por correo, por ejemplo, pueden escribir un correo, ¿sí? o al final de la clase, como bien dice Jessica, ¿sí? Perdóname. Y mira, y por ahí, respondiendo a lo tuyo rápidamente, Leandro, esa teoría de sistemas dinámicos no, es una teoría que realmente no, dentro de la cognición corpórea, hoy en día no suele ser citada. Dentro de la cognición corporizada. ¿Sí? De hecho, lo que estamos viendo ahora por ahí es más que nada un recorrido histórico. Yo después de esto sí voy a mostrarles por ahí. Quería compartirles Profesor. dos estudios míos donde se abordan temas que corresponden al hexágono cognitivo. Uma pergunta específica. Qual seria... Vou perguntar em português. Vou forçar o senhor a entender agora a minha linguagem, a minha língua. Qual seria a metáfora mais aplicável para
fazer essa metáfora entre conexionismo, computacional? Qual seria a metáfora mais aplicável? No sé si entiendo la pregunta, pero diría que si hubiese que recurrir, ¿sí?, a Sim. una entidad para... Metáfora, qual seria a hora... Bueno, pero Leandro, me haces una pregunta y no te puedo responder porque volvés a hablar por encima de lo que voy a decir. Realmente no... Así no, me parece que no nos estamos pudiendo entender. Así que por ahí, en ese sentido, por ahí va a ser más fácil si vos me lo podés escribir y yo te lo puedo responder, para no tener este ida y vuelta con lo idiomático de por medio. ¿Sí? No, yo no comprendo. Lo que digo, ¿sí?, es que Ahora, lo escribas, ¿sí?, por correo. ¿Está? por correo. Escribilo, por favor, por correo, ¿sí?, o en el chat, y después lo retomamos. Porque me parece que va a ser más fácil. ¿Sí? Soy de Brasil. Sí. Profe, mil disculpas. Hago una sugerencia, digamos. Sí. ¿Será posible que usted cierre todos los micrófonos y usted nos habilite para hablar? O sea, levantando la manito, que usted nos habilite, porque llevamos 1 hora de clases, dimos una sola filmina. O sea, me parece sinceramente una falta de respeto que se esté interrumpiendo la clase por los aportes de una sola persona, digamos. No sé. No hay más. Estoy viendo, no sé si se puede hacer. Cállate, Leandro, un rato. Cállate, por favor. Después haces tus preguntas. Arrancá, Pero si no profe, vamos a tener que arrancá, pedir profe. a las autoridades del magíster, porque la Bueno, verdad que no chicos, podés dar clases, profesor. Chicos, sí, lamentablemente no creo que podamos continuar así esto. Yo voy a terminar el curso acá. Voy a terminar este bloque acá. Qué horror, qué horror, qué Lo horror. retomaremos porque realmente es algo que ya no hay manera me parece, de resolverlo. Chicos, les pido disculpas, realmente.